Dicasterio para los obispos, es decir, lo que se conoce como la fábrica de los obispos. Todos los nombramientos, antes de pasar por el Papa, pasan por él, esas famosas ternas. Es un hombre que ha ganado mucho predicamento a lo largo del pontificado del Papa Francisco y está plenamente identificado con las apuestas y las reformas de Jorge Mario Bergoglio, sin ningún tipo de duda. Os puedo contar que justo antes del cónclave ha estado viviendo como uno más, en el edificio donde nos encontramos, porque esta es la casa de los agustinos, es decir, que reside debajo de la terraza donde nos encontramos Antonio Pelayo y yo ahora mismo, y os puedo contar un cotilleo ahí de estas cosas. Tal, el domingo por la tarde, en medio de todas las presiones, él se fue a relajarse, a jugar al tenis. Pues te voy a plantear, José, una pregunta sobre la identidad del nuevo Papa, el Papa León XIV, porque siendo estadounidense es inevitable para alguien que se dedica a la información en la materia política pensar en Donald Trump, en si este cardenal concreto elegido como Papa va a ser del gusto o del disgusto de Donald Trump. Pues creo que le va a crear más de un quebradero de cabeza, porque cuando le hice yo esa misma pregunta, ¿Prevost es trampista o no es trampista? Y la persona que le conoce muy bien y que convive con él me dijo, ni por asomo. A Trump le ha salido un grano, y un grano que se le va a infectar probablemente. Mira, es un cardenal, como te he dicho, hoy hace 2 horas estaba hablando con un agustino que ha vivido con él todos estos tiempos, ¿no? Y me ha dicho, mira, ha estado aquí comiendo con nosotros. Dice, nosotros nunca le llamábamos eminencia, sino padre Prevost, como un compañero. ¿Ves? Mira, el padre Cristóbal, perdón, el cardenal Cristóbal López y el cardenal Cobo. Están los dos muy bien ubicados en ese balcón. Bueno, pues este me contaba que él durante estas comidas, nadie por supuesto le osaba preguntarle cómo va antes de entrar en el cónclave, pero durante las congregaciones reales. Y es un hombre que se caracteriza por su secreto. No le gusta hablar, y sobre todo no le gusta hablar para las televisiones o para las radios o para los periódicos, pero a lo mejor sufre una conversión como... No, es que hay que tener en cuenta eso, que la función cambia a las personas. Pero sí que hay que destacar que es un hombre de gestión, es decir, estar al frente de una congregación clave en la Iglesia como son los agustinos y con siglos de trayectoria a sus espaldas, ser el superior general, le permite tener una visión universal de la Iglesia, que ahora le va a permitir hacer una gestión mucho más rápida precisamente de esos conflictos, y le va a permitir además tener una red que ya tiene, que es la de los agustinos, que es ese sistema de antenas que también tenía el Papa Francisco para informarse no solo por los cauces formales de la Santa Sede, sino por esos cauces informales de los misioneros que tenemos repartidos por el mundo. En el caso de España son más de 10.000, que seguro que nos están siguiendo ahora también por internet. Vamos a dar algunos datos sobre el cardenal Prevost, algunos datos interesantes sobre él. Bueno, podemos decir, es el primer papa de la historia nacido en Estados Unidos, el primero de la historia. Tiene 70 años, nació en el año 55 en Chicago, en el estado de Illinois. Es de la Orden de San Agustín, como ya se ha comentado, fue superior general de la Orden desde 2001 a 2013. Fue ordenado sacerdote en 1982. Es licenciado y doctorado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Roma. Ha formado parte de la curia romana con diversos cargos. Trabajó como misionero en Perú durante años, de lo que deducimos que habla español. Además, como decís, podía tener ascendencia española a través de su madre. Desde enero de 2023 fue designado por el Papa Francisco para liderar uno de los dicasterios más poderosos del Vaticano, que se encarga de seleccionar y de supervisar a los obispos del mundo. Y fue nombrado cardenal en septiembre de 2023, hace apenas 2 años. Es decir, que ni siquiera se han cumplido 2 años todavía desde que fue nombrado cardenal y ya ha sido elegido papa. Estamos, por tanto, ante, no sé si una cierta sorpresa, porque no es de los que más sonaban de todos, aunque sí ha estado en las quinielas más amplias. Sí, era de los que sonaban, pero también a mí me gustaría decir algo del nombre. No es casualidad el nombre que ha elegido este papa, León XIV. No olvidemos que León XIII fue el papa... La elección de Bergoglio por Francisco ya tenía un mensaje. ¿Qué mensaje tiene este? Pues León XIII fue el papa de la doctrina social de la Iglesia, que es la doctrina que aborda las cuestiones sociales. Este papa ha sido un papa que ha estado también, un papa, si podemos decir, un papa de las periferias, un papa que ha sido misionero,
Y podemos un poco aventurar, no sé, Antonio sabrá más de esto, cuál pueden ser las líneas de su pontificado, que pueden ser la migración, los nuevos problemas relacionados con el trabajo, los problemas generados por ese desarrollo de la tecnología que anula a las personas. Yo creo que ese nombre puede dar unas líneas de por dónde puede ir el pontificado. Claro, y además hablábamos antes de si Trump tenía un día feliz o iba a ser un disgusto la elección de este papa estadounidense, porque había algún cardenal estadounidense más que podía optar al cargo en un sector mucho más conservador, si podemos llamarlo así. Estamos dentro de esas posibilidades ante una elección que los cardenales del cónclave han decidido que sea en esa línea y marcando, ya decimos, en este momento político internacional tan importante, marcando distancias. Es un religioso, es un sacerdote religioso, y esto es muy importante porque venimos de un religioso jesuita. Si miramos la composición del colegio cardenalicio, había una gran mayoría de religiosos, por lo tanto estamos ante una orden religiosa muy importante, muy relevante, donde hablar de agustinos... Estamos viendo imágenes, perdóname, imágenes del nuevo papa, todavía cardenal. No son imágenes en directo, sino grabaciones de estos días. Hablar de agustinos es hablar de interioridad, con lo cual yo creo que esta es una clave muy importante, pero también de un hombre misionero, por el propio perfil que estabais trazando, ¿no? De cómo se sale hacia afuera desde la propia interioridad, ¿no? Esto es muy importante. Y luego uno deja de ser el cardenal Prevost, en cierta medida, para ser León XIV, entronca con toda una tradición. Y lo que estaba contando Sandra es muy importante. Nos colocamos al final del siglo XIX, sociedad industrial, hay una encíclica que es Rerum Novarum, de las cosas nuevas, que en la línea de doctrina social de la Iglesia y defensa de los trabajadores, pero ojo, también de la propiedad privada, es muy importante y marca una línea a partir de ahí en la Iglesia. León XIV, muy interesante, no sé si la gente ha caído, es licenciado en Derecho Canónico. Entonces aquí este hombre aglutina de alguna manera dos sensibilidades que yo creo que son muy necesarias en la Iglesia. Ahora, la sensibilidad social, ya hemos hablado de León XIII, esa sensibilidad por los problemas, las injusticias, el pecado estructural, por un lado, pero por el otro lado es canonista. Una de las grandes debilidades, uno de los talones de Aquiles del pontificado de Francisco es precisamente esa figura. Creo que es el momento en el que vamos a ver ya al cardenal Prevost ya como Papa León XIV. Ya se han abierto de nuevo esas puertas del balcón del Vaticano y ahí está el nuevo Papa. Robert Francis Prevost, cardenal hasta hoy norteamericano y a partir de hoy Papa de la Iglesia Católica para todos los fieles del mundo, saludando a quienes le reciben en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Cuesta ponerse en los zapatos de este hombre, en los sentimientos que puede tener en este momento al salir al balcón de San Pedro y dirigirse a los fieles con ese gesto que no se sabe si es una sonrisa o es más un gesto de miedo por lo que tiene por delante, ¿no? Museta, o sea, tiene la museta que es, de alguna manera establece una continuidad, pero con los pontífices anteriores, ¿no? Estamos todos muy pendientes de cómo va a salir vestido el Papa, le tendremos que ver los zapatos, le tendremos que ver el resto de ornamentos. Sí, claro, porque Francisco dejó de hacer cosas que habían hecho los papas anteriores, sí, entre otras una también muy importante que fue un gesto que ahora veremos si mantiene el nuevo Papa León XIV, que es decidir que iba a vivir en Santa Marta. De manera que es una lección también importante que conoceremos después.